Un día como hoy, hace 20 años, en medio de una profunda crisis económica y social, producto de un encadenamiento de malas decisiones políticas y económicas, el Ecuador adoptaba la dolarización y dejaba de lado su moneda, el sucre. La medida originalmente golpeó a todos, pero sobre todo a los más pobres. Sin embargo, poco tiempo después terminó constituyéndose en un beneficio para ellos mismos. ¿Cuáles son las virtudes de la adopción de la dolarización en el Ecuador? Se lo preguntamos a Gabriela Calderón de Burgos, columnista de Diario El Universo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que el principal beneficio sería haber controlado la inflación. La inflación fue lo que realmente golpeaba más duro, particularmente a los sectores de ingresos más bajos, que no podían, de igual forma que aquellos que tenían ingresos superiores, proteger sus ahorros de las devaluaciones y depreciaciones de la moneda nacional. Terminar con la inflación, con la devaluación, es uno de los elementos que muchos críticos a la dolarización prefieren obviar, olvidando que extraordinarias inflaciones en el Ecuador era lo que terminaba por licuar casi por completo los ingresos de los ecuatorianos. La inflación era el peor de los impuestos y parece que no se valora mucho el hecho de que ya no la tengamos entre nosotros. Bueno, hay, beneficios de haber controlado la inflación que es difícil, son muy poco conocidos o celebrados. En parte yo creo que es importante el haber controlado la inflación porque ya con 20 años lo que se ha logrado generar en el país es una cultura de ahorro. Cuando en ausencia de inflación hay incentivos para ahorrar. En cambio, cuando hay una inflación alta, incluso de 2 dígitos, como la llegamos a tener a fines de los 90, y tuvimos inflaciones altas en la década de los 80 y los 90, lo que hay es un desincentivo al ahorro, un desaliento al ahorro. Se castiga a las personas que ahorran con el impuesto escondido, que es el impuesto inflacionario. Es un impuesto que no requiere ser aprobado por la Asamblea. Por otro lado, se agrava el tema fiscal. Ecuador es un país que tiene una larga historia, una larga trayectoria de déficits fiscales, es algo que ha sido una constante desde 1830. Entonces, el haber eliminado una de las herramientas que tiene el gobierno para financiarse, esto es la maquinita de imprimir billetes para poder monetizar los déficits, eso también es otro beneficio. Otro beneficio es que se ha logrado cortar ese conducto de contagio entre las finanzas públicas y el sistema financiero, ya que cuando hay estas monedas nacionales volátiles que no son de aceptación universal, lo que suele suceder, como muchas veces ha pasado en América Latina, es que las crisis cambiarias se convierten en crisis financieras, porque hay ese conducto de contagio. Eso se eliminó con la dolarización y hoy, a pesar de tener una crisis fiscal igual o peor que la que tiene Argentina, Ecuador tiene un sistema financiero mucho más sólido. Sin embargo, la dolarización generó también una estructura de costos muy cara para los niveles de productividad que aquí se tienen, y a la hora de medir la competitividad es que el sistema ya no tiene tan buenos números. Si la competitividad estuviese en el tipo de cambio, los suizos no fueran estrellas en mercados de exportación. El franco suizo es una de las monedas más caras del mundo, más duras del mundo. Incluso hay la historia de Alemania y Japón, cuyas monedas se apreciaron después de la Segunda Guerra Mundial y estos países salieron adelante, nos dieron los llamados milagros económicos, teniendo una moneda dura que se apreciaba. La competitividad no está en el tipo de cambio, mucho menos en un mundo globalizado, donde la mayoría de los productos son denominados en dólares y el dólar está en la gran mayoría de las transacciones que se realizan en el comercio internacional. La competitividad sí está en problemas que todavía tenemos en el Ecuador que nada tienen que ver con la dolarización. Tenemos políticas comerciales todavía relativamente proteccionistas, tenemos regulaciones financieras que nos mantienen aislados del sistema financiero internacional, tenemos también problemas de regulación en el mercado laboral, es decir, solitos nos encarecimos frente a otros mercados. La cantidad de impuestos que tenemos, la carga tributaria es superior a aquellos países con los cuales podríamos competir en servicios y en mercados de exportaciones y digamos estamos limitando todo lo que tiene que ver con negocios relacionados a las importaciones. Eso ahí no tiene nada que ver con la moneda que utilicemos, son políticas inconvenientes si tuviésemos moneda nacional o si estamos dolarizados. Hay quienes sostienen que la dolarización funciona porque los políticos no han podido meter demasiado las manos y que cuando la dolarización ha estado en riesgo es porque se ha querido abusar de las regulaciones. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, es que la dolarización tiene una virtud frente a regímenes que suelen ser confundidos con ella, como la convertibilidad que tuvo Argentina. Y la virtud es que es muy difícil de salirse de la dolarización, precisamente porque los dólares están en manos de la gente y no existen dos monedas con una promesa de mantener un tipo de cambio estable entre las dos. Existe una sola moneda y esto hace que la moneda, los dólares en este caso, estén en manos de la gente. Desdolarizar, por lo tanto, se convierte en un acto sumamente difícil, no digo que sea imposible. En el caso de Zimbabue lo hicieron hace relativamente poco tiempo, pero la única manera de hacerlo es creando una nueva moneda y haciendo que esta moneda sea de aceptación obligatoria. Aquí hubo un intento de hacer eso con el dinero electrónico, pero a la semana tuvo que retractarse el gobierno de Rafael Correa, que tenía la voluntad declarada incluso es un presidente que estaba en contra del sistema de la dolarización y teniendo todos los poderes, incluso tuvo que detenerse y retractarse. ¿Por qué, pese a que estamos dolarizados, no llegan recursos en cantidades importantes? Y no hablamos de inversión extranjera, sino de los capitales ecuatorianos que continúan fuera del país, siendo colaterales de créditos que se obtienen con tasas de interés de un solo dígito. Bueno, cabe recalcar que a pesar de que no tenemos tasas a niveles internacionales, como sí la tienen, por ejemplo, otros países dolarizados como Panamá, estas tasas sí cayeron y están muy por debajo de lo que teníamos cuando teníamos moneda propia. Lo cierto es que la dolarización no resuelve problemas de regulaciones en el ámbito financiero, que están muy rezagadas y que están muy en contra de la integración financiera, de una real apertura financiera como lo hizo la economía panameña en la década de los 70. Si nosotros quisiéramos atraer inversiones, tendríamos que realizar importantes reformas en la política tributaria, en la política comercial, en la política laboral y en lo que tiene que ver con la regulación financiera, empezando por derogar el Código Orgánico Monetario y Financiero y sustituirlo con una legislación que sea, digamos, un tanto similar a aquella que rige el sistema bancario internacional de Panamá. Esto nos permitiría aprovechar aún más la dolarización, porque lo que podríamos tener es en los bancos internacionales una especie de prestamistas de última instancia para sus sedes en nuestro país. Así funciona la economía panameña, por eso tienen un pool de depósitos, un pool de ahorros y depósitos que luego financia un mayor volumen de crédito, inversiones y por eso, digamos, también Panamá es una de las economías que más ha crecido durante la última década. ¿Por qué 20 años después de habernos dolarizado, el Banco Central no viene la banca internacional al país? Por el contrario, desde que se fue con la crisis financiera nunca más volvió. ¿Y por qué el costo del dinero es tan alto? Bueno, las tasas de interés son determinadas por muchos factores, ¿no? Y además tenemos una cosa muy saliente, que es el impuesto a la salida de divisas. Eso nada tiene que ver con la dolarización ni es necesario. De hecho, esto afecta, perjudica el desarrollo del sistema financiero y también desalienta las inversiones, porque nadie va a una fiesta donde luego le cobran la salida. Es decir, mejor vamos a otra fiesta. Y lo mismo sucede con los capitales de inversión, es decir, digamos, estamos espantándolos con este impuesto a la salida de divisas que logra precisamente lo contrario de lo que se pretende, que es atraer o retener dólares en la economía. Yo creo que sería conveniente eliminar el impuesto a la salida de divisas, incluso eliminar todas aquellas disposiciones que se empezaron a implementar en 2009 para repatriar capitales. En una economía capitalizada es indistinto si los capitales están dentro del Ecuador o fuera. En el momento que sean requeridos aquí son repatriados con el clic de un mouse y generalmente lo que queremos es que sean gestionados de manera óptima, con criterios de seguridad y rentabilidad. ¿Y el Banco Central? El Banco Central realmente yo tengo años diciendo que realmente no sé por qué lo tenemos y hasta hace pocos años tenía casi 900 empleados y realmente no es un Banco Central que desempeña las funciones de un instituto emisor. Las funciones que desempeña el Banco Central podrían ser asumidas por instituciones como la Superintendencia de Bancos. Panamá no tiene un Banco Central, por ejemplo, no es necesario. Y en nuestro caso particular, que no es lo mismo de El Salvador, otra economía dolarizada,
Nuestro Banco Central ha estado muy oficioso durante los últimos 10 años buscando cosas que hacer que sí han puesto en duda la convicción o la voluntad de nuestra clase política de mantener la dolarización. Ha habido muchas travesuras que ha realizado nuestro Banco Central, generando, digamos, otras vías creativas de endeudamiento. Por ejemplo, hay una deuda que tiene el Banco Central con la banca privada por el tema de estos préstamos que le hicieron al gobierno central. Entonces, en nuestro caso, no solo que no es necesario, sino que ha demostrado ser peligroso. Es moneda común entre distintos políticos de las más variadas tendencias el hablar de manera frecuente sobre la defensa de la dolarización. ¿Qué implica defender la dolarización? Bueno, lo que pasa es que el éxito tiene muchos padres y muchos defensores, y así como los políticos buscan una causa común para tratar de vender cualquier cosa dentro de su agenda, lo que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas es tratar de pasar cualquier tipo de política intervencionista, política económica intervencionista, en nombre de la defensa de la dolarización, porque el único consenso, probablemente el único consenso que existe en el Ecuador, más allá de la selección nacional de fútbol, es el apoyo al dólar, porque la gente solo confía en el dólar. Entonces, lo que hacen los políticos es decir, necesito que me aprueben esta ley para defender la dolarización, pero la mayor parte de las veces son personas que realmente no buscan defender la dolarización, sino promover algún tipo de agenda. Y lo que se hizo en nombre de la dolarización durante la última década fue promover una agenda proteccionista en el ámbito financiero y en el ámbito comercial, que nos restó mucha competitividad a nivel internacional. Y lo mismo sucedió con el mercado laboral. Gabriela Calderón de Burgos, analista económica. Gracias.